viene un nuevo capítulo de podcast. ¡Boom! ¡Boom, boom, 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 boom! Bienvenidos iba a decir una semana más, una vez más al podcast del Carrascosa. Es verdad que hace mucho tiempo que no actualizaba, pero a partir de ahora voy a cambiar y voy a tener una cadencia, si no cada 2 o 3 semanas, pero que cada mes tengamos un podcast. Porque sí, a veces uno no tiene tantas cosas de las que hablar o está haciendo otras cosas y al final, bueno, ha pasado el tiempo, pero ya vuelvo a retomar. En este episodio vamos a hablar de aventuras conversacionales, aprovechando la salida del último número del CAT, el CAT 55. Ha habido también todo un montón de novedades que no podemos dejar de comentar, porque es que también ha salido la nueva edición, digamos, de Inform 7, ¿vale? La nueva actualización después de 7 años, y no es moco de pavo dentro del mundo de la aventura conversacional, de la ficción interactiva. Y en fin, toda una serie de cosas que vamos a comentar con Juanjo Muñoz Falcó, que es el director del CAT, el Club de Aventuras AD, y con Rubén Igelnes, que es el curator de Textualiza y diseñador narrativo. Con respecto a los otros temas que normalmente hablamos en el podcast, como son los juegos de mesa y todo el mundillo alrededor, espero retomar mis charlas habituales con autores y también en solitario, que también me gusta, a partir del siguiente número, ¿vale? Sobre todo hablando un poco de la actualidad en cuanto a podcasts, en cuanto a canales de YouTube y un poco al mundo de los influencers, pero de eso ya hablaremos en otra ocasión. Hoy tocan aventuras conversacionales, el podcast se avecina largo, así que sin más voy a dar paso a los invitados. Bueno, amigos, pues aquí tenemos a Juanjo Muñoz, el jefazo del CAT, Club de Aventuras AD. Bienvenido, Juanjo. Hola, ¿qué hay? Sí. Nada, es escueto, pero en realidad está muy contento de estar aquí. Por otro lado, tenemos aquí a Rubén Igelnes, conocido anteriormente como Clérigo Urbatine, pero ese nombre ya no se dice. Hola, ¿qué tal? Buenas. Bueno, pues vamos a empezar. Tenemos un montón de novedades. Hay más novedades que nunca en el mundo de la ficción interactiva. Parece mentira cómo se han unido, se han juntado los astros para que tengamos un montón de novedades que ofreceros en este programa, que hacía tiempo que no grababa. Pero bueno, qué mejor ocasión para hablar de ficción interactiva. Ha salido un nuevo número del CAT. Hay una actualización de Inform, bueno, hay un montón de cosas, vamos a hablar de todo ello y vamos a empezar por el tema que nos ocupa, que es el CAT. Ha salido un nuevo número, os lo voy a mostrar aquí, a ver si lo vemos, ahí está. Este es el nuevo número del CAT número 55, en portada sale The Secret Code Mystery City, César UX y varias cositas que ahora vamos a analizar. Juanjo es el director del CAT, así que ¿quién mejor que él para que nos hable sobre todo lo que tiene este nuevo CAT? Así que, Juanjo, te cedo la palabra y explícanos qué es lo que trae este CAT. Pues normalmente el número de CAT hay siempre o habitualmente cuatro tipos de secciones. Básicamente son noticias, comentarios de aventuras, soluciones de aventuras y informes relacionados con los juegos de aventura de texto. En este caso, pues hemos tenido no un informe, sino un mega informe. Y además no exactamente sobre un juego, sino sobre un emulador, el César UX, de César Hernández, precisamente, que lo ha redactado él, que es el autor del emulador. Y alguien se puede preguntar, ¿y qué tiene que ver un emulador de Spectrum? Bueno, de Spectrum y de muchos otros sistemas también, por cierto. Pero ¿qué tiene que ver un emulador con los juegos de aventura? Pues un montón de cosas, porque César ha ido añadiendo toda una serie de capacidades a su emulador, que ya no solo es que emule un sistema en el cual pueda correr cualquier tipo de juego, entre ellos aventuras, sino que además también puede
puedes hacer una autopsia a una aventura hecha con el PAO, con el Quill, los sistemas más habituales para crear aventuras, incluso con el DAD. Puedes ver cómo está hecho, puedes sacar el vocabulario, puedes ver los gráficos. Lo último que ha hecho es las rutinas de gráficos vectoriales, generarlas, extraerlas por rutinas, por subrutinas. O sea, es una cosa increíble cómo ha sido capaz de diseccionar cada uno de los elementos de cómo están hechas estas aventuras. Yo no lo voy a explicar aquí ahora porque, repito, son 24 páginas. Es la extensión doble que hasta ahora solía tener un informe y está perfectísimamente explicado. Entonces, yo recomiendo a cualquiera que tenga interés que le eche un vistazo porque no solamente cuenta las cosas específicas sobre aventuras, sino también cómo se gestó el emulador, el desarrollo, las diferentes capacidades que tiene. Así que es un informe bastante completo y puede interesar no solo a quien sea aventurero, sino a quien tenga interés en la emulación de sistemas. Eso por una parte. Hay otros 3 informes en este CAD. Uno es un cómo se hizo, que a mí me gustan particularmente saber cómo se desarrolló un juego, y lo hemos hecho de la última creación de Furilo Productions, que se llama, o Furilo Productions, no sé cómo decirlo, que se llama... En realidad la penúltima. Juanjo, que en realidad es la penúltima, ¿no? Sí, es la penúltima porque era la última cuando se hizo el informe y cuando estábamos trabajando en finalizar el CAD, pero ahora ya han sacado otra más, que es Federation Underwater, la leyenda de los 3 reyes Trololo, o así. Tienen títulos kilométricos de estos que me gustan a mí. Y entonces, pues eso, una de las cosas que me gustan son los informes de cómo se hizo y, claro, eso quien mejor lo puede hacer son los desarrolladores del mismo juego. Y el que han hecho, el penúltimo en este caso, era La Coza de la Poza, que también tiene su versión en inglés, más seria, el Doom of the Pond o algo por el estilo, perdón por mi pronunciación, para la distinguida concurrencia de habla inglesa. Entonces, pues nos analizan cómo se hizo el programa y, vamos, no quiero destriparlo, claro, pero tampoco es que sea la solución, pero es una cosa interesante ver cómo va avanzando el proyecto, cómo desde tener la idea, cómo vas gestando el proyecto, cómo lo vas desarrollando, cómo vas añadiendo cosas y finalmente lo tienes ahí concluido. A mí me gustan los cómo se hizo porque, salvando las distancias, cada vez que haces un CAD es algo parecido, es un tema totalmente distinto, evidentemente, pero es lo mismo. La cosa empieza como una idea en la cabeza y vas añadiendo elementos hasta que finalmente pues, tienes algo físico en las manos. Es algo muy, muy interesante. Y luego los otros 2 informes que hay, uno es una breve historia de la aventura, es básicamente casi como un resumen de la primera sección del libro mío, del libro AD, pero así ahora todo el mundo lo tiene todavía más a mano. Y empieza pues desde el señor Krauser, evidentemente, hasta más o menos, hasta la creación de Aventuras AD, hasta el 88, más o menos, sí. Y ahí paro. Posiblemente en el siguiente CAD hagamos una continuación a partir de ahí hasta ahora o hasta el hundimiento de los 8 bits. Todavía no lo tengo perfilado, ya veremos. O bueno, lo que tengo puesto es que sería una breve historia de Aventuras AD, entonces tendríamos que acabar en el 92, evidentemente. Pero luego se podría hacer una tercera parte para otro CAD ya, pues, de lo que pasó desde el 92 hasta ahora. Y el último informe es algo curioso, es toda una recopilación de las erratas que hay en el libro AD, precisamente, porque yo encontré algunas después de tenerlo en las manos, cosa que pasa siempre, y algunos lectores y compañeros me indican, pues mira, aquí esto, pues aquí aquello, y al final pues hemos sacado unas 10 o 12 y están comentadas dónde está cada una y por qué está cada una ahí, y más o menos. Eso en cuanto a los informes. Luego comentamos 5 aventuras, si no me equivoco. A ver, La Coza de la Poza, precisamente, el Mystery City, que es la portada, el Mazmorras de Antur, de Ricardo Ollón, y el Billy Master Warride, que es una aventura gráfica, y el Escape from Monjas,
Es una videoaventura, pero que está basada, si lo habéis visto, los gráficos son muy similares al Among Us, este juego que hace un año o dos pegó tanto. Pues entonces está basado en los personajes, en el aspecto de los personajes, y el juego transcurre en una estación espacial igual, pero en este caso el desarrollo del juego no tiene nada que ver, esto es una videoaventura. Y tenemos dos soluciones también, del Billy Masters, que está comentada, y el Escape from Monjas también. Luego tenemos unas pequeñas secciones que están todas bajo un epígrafe de miscelánea, que son curiosidades, una anécdota, que hubo varias que no cupieron en el libro, entonces las vamos publicando poco a poco en el CAD. Retazos de la aventura, que son pues básicamente ilustraciones o algo por el estilo, y dos secciones curiosas de busca las diferencias entre varias imágenes que Xavi lo notará, porque hay una busca las diferencias entre las carátulas de 3 juegos. Y las 3 tienen un elemento en común, son más bien espaciales, hay alguien dentro de un ataúd o un sarcófago o una cápsula y se le ve solamente la cabeza, y, o sea, hay una serie de elementos coincidentes en 3 aventuras muy distintas y una bastante antigua en el tiempo, de Infocom precisamente. Y básicamente pues eso es, luego la sección de noticias también. Y ya está, eso es básicamente lo que la gente se puede encontrar en este último número del CAD, que yo recomiendo su lectura, evidentemente. No porque sea el CAD, sino porque yo creo que les puede resultar interesante e ilustrativo. La sección miscelánea es curiosa y divertida. Tiene toda una serie de pequeños puntos de curiosidades. ¿Sabías que esto? ¿O te habías dado cuenta que? O una serie de cositas que son detallitos, pero bueno, curioso, gracioso, interesante, siempre para tener un poco de acervo cultural aventurero. Sí, a mí me gusta bastante el tema de las curiosidades, porque yo que siempre colecciono todo lo que sale, me gusta estar al día de todo lo que engloba la afición interactiva y tal, siempre aprendes algo nuevo en las curiosidades, porque no sé, o sea, hay cosas que yo no tenía ni idea de la miscelánea que has puesto, de las curiosidades, que la verdad es que recomiendo la lectura, sí. Sí, además que esa sección está tratada en clave de humor. O sea, te puedes echar una risa leyéndolo. A mí personalmente de este caso me ha gustado bastante. Sobre todo me ha gustado el informe del César UX, ¿vale? Y de hecho voy a empezar a usar ese emulador como el oficial de Ruber a la hora de jugar juegos de Spectrum, ¿no? Porque es que está increíble. O sea, te hace automapeado, te puede hacer, tiene lector de voz, o sea que podría, hablando claro, para hacer un streaming no tienes por qué hablarlo, no tienes que leerlo porque ya te lo lee la máquina. Está bastante curioso, de cierta manera. Sí. Bueno, a mí me gustaría también, ya si dejamos de hablar del CAD, recomendamos a todo el mundo su lectura. Pero no solamente ha habido CAD, también ha habido episodios de tu streaming, Ruber. Bueno, sí, yo tengo que decir que, bueno, la sección de noticias del CAD es muy completa, Juanjo, pero te ha olvidado de añadir una cosa. Sí. Mira. Te ha olvidado de añadir que tenemos un nuevo programa. La confianza, lo que yace eternamente. No es exactamente un olvido. Hay 2 temas aquí que mencionar. Por una parte, no se puede poner una noticia si ocurre después de... Entonces, claro, si algo pasa, si hoy sale el CAD y mañana pasa algo, pues evidentemente no puede estar. No es tan forzado como esto, ¿no? Pero hay un límite en toda publicación, desde un periódico a un semanario a una revista mensual, y el CADMAS, que era hasta ahora aleatorio, pero hay una fecha de cierre de secciones. Prácticamente la última sección que se cierra, que se acaba en el CAD, es la sección de noticias, precisamente para que puedan entrar las cosas más actuales posible. Lo que ocurre es que
¿Y por qué se cierra? Pues porque el proceso de coger todas las noticias, todo el texto, todas las imágenes que yo le envío a los diseñadores no es algo que se haga en una tarde. Es algo que lleva un tiempo y una planificación y ajustar unos espacios. Entonces, decirle, mira, ponme una noticia más. Pues no cabe. Ya hemos ajustado el número de páginas y, vale, podríamos ajustarla al espacio de una noticia y quitamos una noticia y ponemos otra en su lugar. Tampoco es eso. Entonces la decisión es, ya se ha cerrado la sección de noticias, pues ya no entran más noticias. Y no es que sea el CAD, es que eso es cualquier publicación. Así que, y por desgracia coincidió que ya habíamos cerrado, ya teníamos prácticamente el CAD listo para salir cuando empezó el programa. Y claro, no pudo ser, pero no pasa nada, eso se pone en el siguiente y ya está. Y además hay una cosa interesante, el CAD hasta ahora, pues mira, salía 4, 5, 6 meses. Hemos hecho una encuesta en el Twitter del CAD y a partir de ahora va a ser trimestral. Eso tiene una ventaja y un inconveniente. Tiene la ventaja de que el siguiente CAD, salvo catástrofe, debería estar en julio. El inconveniente es que, claro, no puede tener 100 y pico páginas como hasta ahora si vamos a salir en la mitad de tiempo prácticamente. Así que posiblemente el CAD 56 saldrá en julio y si no hay problema, pues está previsto que tenga 56 páginas. Y esa es otra cosa. Y tranquilo, que saldrán las noticias. Saldrá y un par de noticias sobre el Inform 7, de unos tutoriales que me han dicho por ahí que están haciendo y de una liberación por allá que también se ha oído. Pero claro, eso tiene que salir cuando sea. De coña me dijeron, diario, el CAD tiene que ser diario. Horario. Yo creo que dije, no, horario. Pero es que entonces los diseñadores decían, vale, pues cogemos al director, lo colgamos de un pino y lo despellejamos con tenazas. Yo creo que Xavi Sí, es terrible, es terrible. Es simpatético con los editores. ¿Sabes tú que eres editor también? Cuando lo tienes todo perfectamente maquetado, ¿no? El índice bien puesto, todo bien. Dices, hostia, una última hora que tiene que ir en la página 3. ¿Sabes? Entonces todo lo demás se te va a tomar por culo. Sí. Está bien, conozco eso. La verdad es que el programa este que estamos haciendo, No está muerto lo que yace eternamente, va sobre actualidad de ficción interactiva, ¿vale? Pues bien, lo grabamos ayer en directo, lo hicimos en directo ayer. Los Juanjos nos olvidamos de comentar el CAD. ¡Boom! Tú sabes esto que dices, tengo que meter en la escaleta el CAD 55 y no lo metes, pero te crees que lo has metido en la escaleta. Luego estás haciendo el programa y te estás haciendo el run de que falta algo, ¿no? Y dentro del programa me acordé, digo, no hemos hablado todavía del CAD y no está en la escaleta. Hay que hablar, pero claro, en ese momento la temática que llevábamos en la escaleta no correspondía. Total, que al final se me olvidó hablar del CAD también. Así que ya está. O sea, tú tienes justificación perfecta, pero yo no, de verdad. Hombre, a mí lo que me parece es que lo teníais planeado y habéis dicho, ¿no nos ha sacado las noticias? Pues no hablamos del programa. No. Fue totalmente accidente de que, lo típico, voy a copiar a pegar, que es copiar y pegar, que no cuesta mucho hacer una escaleta. No. Eso quedó en el olvido. Si es que se hacen escaletas de cualquier manera. Yo, por ejemplo, acabo de hacer la escaleta aquí con vosotros antes de empezar. Hombre, así que muy cierto lo que dicen que, yo no sé, creo que lo digo cada programa, que más vale un lápiz pequeño que una memoria grande. Pues sí. Hay que apuntarse las cosas porque es que a mí también se me olvidan, pero bueno, es que si yo lo estoy mirando aquí cosas, porque estaba comentando el CAD, coño, es que llevo medio año haciéndolo y si me preguntan, ¿qué tiene el CAD? Digo, coño, me quedo pues con muchas cosas, mirándolo. Cógelo, descárgalo. Lo tengo aquí y voy mirando y así no se me olvida nada, porque si hay 5 o 6 comentarios y menciono 5 y digo, ¿y por qué no has comentado? ¿Por qué no has dicho que también estaba esta? Mira, pum, pam, pim, pam, ya está.
ahí están, y así no hay problemas, porque es que además no es que menciones una porque no quieras mencionarla o cualquier cosa, es simplemente porque se te ha pasado. Pues entonces, pues mira, lo tienes apuntado y así no hay ningún problema. Entonces es normal que si uno está hablando de otra cosa y pim pam y la mente va para allá, es normal que se vaya uno santo al cielo y se olvide de mencionar cualquier cosa. El maquetador estará pensando, deja el lápiz ese a un lado y hazlo de memoria, ¿sabes? Y así me deja de poner novedades que están saliendo cada hora, ¿sabes? Que parece mentira que hayamos tenido una escasez de años y ahora de repente sale un montón de cosas. Es impresionante, ¿eh? O sea, yo lo comentaba ya en el programa, que es que termino el programa, llega el martes, miércoles, uy, va a quedar la sección de noticias con menos de media hora de programa. Mentira, llega bien. Llega bien y estuvimos más de una hora con las noticias de la cantidad que había. Es impresionante, ¿eh? Es impresionante. Sí, bueno, es verdad que ha habido la Spring Thing, que es quizá lo que yo esperaba que diera más noticia, ¿no? La parte del CAD, y ni siquiera lo hemos puesto en la escaleta, la Spring Thing, ¿eh? O sea, que está en periodo de votación. Y, por ejemplo, lo que has comentado tú antes, de ayer a hoy ya está organizada la ParserCon. Sí. Cosa que salen las noticias como se trata. Es impresionante. Bueno, pues el programa, evidentemente, se llama No está muerto lo que yace eternamente, no solo por hacer ese guiño al Oscar, sino porque todos los aventureros somos así como el guardiano, ¿no? De hecho, hace poco en el Discord, hoy o ayer en el Discord de CAR ha entrado uno que ha dicho: he leído el CAR 55, me ha recordado la vieja aventura y he vuelto. Pues eso, así somos todos un poquito, ¿no? Que no está muerto, ya hace eternamente. Entonces el programa tiene doble naturaleza. Por casi siempre retransmitimos en directo en Twitch TV los viernes, ¿vale? A las 8:30, salvo cambios de última hora o lo que sea, y intentamos dedicar entre media hora y una hora de actualidad semanal, y luego jugamos a una aventura en directo, ¿vale? Por ejemplo, los dos primeros programas estuvimos jugando a Venenarius Verborum, el maravilloso juego de Harry, ¿vale? Un juego increíble sobre puzzles lingüísticos, ¿vale? Y ya te digo, en dos programas nos lo pasamos en directo, nos lo pasamos bastante bien, mucha risa. Y ahora en este tercer programa hemos jugado al Niño de Voronezh. Era un juego que estaba un poquito así, cogido con pinzas, ¿no? Pero también llevó a la risa y fue un programa bastante divertido. Y luego tenemos otro tipo de programa que se llama CAD Adventures, que recoge el testigo de algo que empecé yo en YouTube hace ya muchos años, que era coger una aventura importante para la comunidad y no jugar en directo, sino comentarla, pues decir, oye, de dónde vino, cómo se hizo un poquito, el contexto histórico-cultural, etcétera, cómo estaba la comunidad y qué repercusión tenía en la comunidad ese juego, su estructura, su diseño, etcétera, etcétera, ¿no? Tuvo un relativo éxito dentro del relativo éxito que podemos tener con la acción interactiva en este campo tan nicho, pero ahora con este programa lo he retomado, pero es mucho más ideal porque lo hacemos en grupo. Entonces el concepto es, jugamos offline, o sea, cada uno en su casa o ayudándonos, jugamos una aventura en concreto y luego nos reunimos un día para hablar de esa aventura, ¿vale? Entonces, esto lo ideal es hacerlo con tiempo, ¿no? Porque una aventura para jugarla en condiciones pues requiere semanas, ¿no? Lo que pasa es que para el primer programa de CAD Adventures contamos con Rocker Suke, que es una máquina que lleva zona FI, y bueno, pues había que plegarse un poquito a su disponibilidad horaria, ¿no? Entonces puse a los nuevos, a Jade y a María, los puse a jugar a Cozumel en una semana. En una semana os lo tenéis que pasar, por lo menos la primera parte y un poquito la segunda parte, ¿no? Entonces eso, a la semana pues nos reunimos con Rocker Suke y estuvimos hablando de Cozumel. Pues de qué le ha parecido a estos dos novatos. Bueno, Jade es un señor que peina canas, ahora cuando me escuche se reirá, ¿vale? Y María es una joven de 20 y pocos años. Entonces hablamos un poquito de esta experiencia. Jade no había jugado nunca a la aventura de AD, aventuras AD,
Y María, evidentemente, también era la primera vez que jugaba a Cozumel, ¿no? Y contra todo pronóstico, a María le gustó mucho, a Jade le gustó un poquito menos. Y bueno, Rokersuke ama Cozumel y a mí me encanta también, ¿no? O sea, fue bastante interesante. Y esto, pues luego retomaremos este tipo de formato para futuros juegos. A lo mejor hablaremos, no sé, del anillo o iremos saltando del futuro, del futuro, del pasado reciente al pasado lejano, ¿no? A lo mejor una aventura de la comunidad, yo que sé, como el anillo, o yo que sé, o una antigüedad, bueno, pues que rulen los petas, no sé, o Gent, cosas así, ¿no? Vamos a ir saltando de aventuras comunitarias a aventuras quizás comerciales antiguas, ¿no? Antiguallas ya, o por ejemplo el jabato. Por ejemplo. Y ese es el plan que tenemos. Entonces, durante el programa de Cozumel surgió una cosa muy interesante, que ahora quiero comentarla. Como voy a decirla directamente antes que se me olvide, que es que Jade dice que miró absolutamente todos los créditos de todas las versiones, porque Jade enciclopédico, o sea, coge una aventura, se baja todas las versiones y las prueba todas y juega sin parar, ¿no? Entonces, se dio cuenta de que Juanjo no aparece en los créditos de ninguna, Juanjo. Así que me gustaría preguntarte cuál era tu posición dentro de la aventura, ¿sabes? Que nos explica un poquito qué hacías dentro de la aventura, ¿sabes? Y evidentemente, bueno, ahora explicaremos por qué no salen los créditos, ¿no? Cuéntanos un poquito. Bueno, yo primero le recomendaría que teclease AD. En el juego dentro, ¿no? Bueno, no en el aire, pero cuando esté jugando, que ponga AD. Sobre todo, había aventuras en las cuales el comando AD no funciona porque problemas de memoria o cosas, pero normalmente al poner AD se ponía siempre pues, algún mensaje jocoso o alguna chorrada, sobre todo en el jabato, eran kilómetros, pero en la original también, entonces ahí pues se indicaban el resto de personas que habían colaborado de alguna forma. Yo en algunas sí que aparezco en el manual, en otras aparezco al poner el comando AD. Entonces, el problema es que mi labor no era una cosa tan definida como yo soy el guionista, yo soy el programador, yo soy el grafista de 8 bits, yo soy el grafista de 16 bits. Entonces, ¿yo qué hacía? Pues lo que hacía yo, pues cuando Andrés estaba pariéndose el guión, pues comentaba cosas, sugería. Yo pondría esto, yo añadiría aquello, o sea, pulir. Esto no sé, yo lo cambiaría, yo pondría. O sea, que no es que sea yo el que hiciera el guión en absoluto, eso era cosa de Andrés, pero siempre había ahí un poco de colaboración porque básicamente yo tenía un trasfondo de conocer ya otros títulos que podría añadirse, que no me parecía a mí que no. Entonces yo lo dejaba caer. Cosas salían, cosas. Eso por una parte. Luego los textos, pues también eran cosa de Andrés, pero luego la parte más triste era coger sus textos floridos y hermosos y recortarlos para que cupieran en la pobre memoria de un Spectrum 48. Pues entonces esa era básicamente la labor más triste que me tocaba. Y luego eran las labores de prueba, hacer las pruebas en los juegos, aunque a mí no se me ocurrían cosas tan raras como a Eva, que ella era la experta en romper el juego por buscar cosas ilógicas. Yo básicamente lo que quería era primero comprobar que el juego se podía acabar y luego un poco más metódicamente iba comprobando cosas con cierta lógica en sitios ilógicos. Es decir, si no tienes un objeto y lo intentas usar, pues entonces no lo podía hacer todo, claro. Hay ciertos fallos muy curiosos en Cozumel, pero básicamente esa era la labor que yo hacía. Entonces, como era una cosa bastante miscelánea, en una cosa muy concreta, pues entonces yo aparecía ahí. Y yo, como en Aventuras AD, pues estaba porque me gustaba, más que porque fuera un trabajo. Pues entonces no es que fuera una cosa, pero bueno, estar siempre estaba ahí. Bueno, si os fijáis en las fotos de grupo, yo siempre estoy por el medio, o sea que no es que apareciera un día al mes o algo por el estilo. Y la colaboración pues era básicamente pues, si luego más. De hecho, yo empecé haciendo gráficos de 16 bits, me acuerdo. Tengo una escena, el escarabajo del jabato. Bueno, la historia es muy larga, pero básicamente después de toda una serie de un proceso muy largo se conseguía una imagen en blanco y negro. Pues entonces nosotros teníamos que coger el gráfico
e ir cambiando el tramado de grises por un tramado del color que se tratase. En este caso era verde y eran varios tonos de verde para ir cambiando el tramado del color para hacerlo. Y era algo muy lento, tenías que ir prácticamente píxel a píxel. Y no solo es que fuera lento, es que encima yo era más lento de lo normal. Y por eso al final pues yo dije, mira, si hace falta retocar algo yo puedo echar una mano, pero es que esto aquí el que tenga más velocidad lo hace. Y al final eso fue Juan Antonio Darder quien lo hizo. También hice hasta una pequeñísima aventurilla de prueba con el DAD para comprobar que podía controlar banderas y cosas, pero lo que es la estructura, la forma en que un programador puede pensar, eso está fuera de mis capacidades. Entonces, sí, yo conocía el DAD, cómo funcionaba, pero lo mismo, para ir a mi velocidad, pues no. Creo que ahora estaríamos acabando el primer juego que hubiese hecho yo, a los 30 años. Así que Andrés, pues, dijo, pues no, tú vales para guiones y para textos, pero para programar y esto, no, igual. Yo las cosas como son. Y esa es mi labor en Aventuras AD. Entonces, eso. Sí, de acuerdo, que era un poquito como control de calidad. Lo que pasa es que a lo mejor en aquella época no se sabía. Control de calidad QA no existía, a lo mejor como para definirlo, ¿no? En cierta manera. No, eso podíamos haberlo llamado FX, QA o algo por el estilo, pero... No, QA yo creo que sí, porque me refiero también, en cierta manera, estabas ayudando al proceso editorial, ¿no? O sea, apoyo a guión, ideas al guión, adaptar los textos, los largos a los pequeños para que quepan la memoria. Un poquito... Pero esas cosas no es algo que puedas definirlo con una palabra. Este señor es el programador, este señor es el grafista y este señor es el guionista. Y este es el que añade elementos de guión y recorta los textos y puede buscar errores para encontrar... Sí, hombre, me voy a gastar todo el manual en definir qué es lo que estoy haciendo yo. Y pues mira, no lo pongas, ya está. Y se acabó el problema. Creo que no me acuerdo en qué manuales aparece. Colaboración o algo así. Y ya está. Pero... Vale. Oye, la labor está ahí. Y de hecho, había una cosa muy graciosa que era el FX, eso era en la espacial, me parece. Creo que lo comenté ya, pero bueno. El FX Undiscalibrator. Dentro del manual de la espacial había una serie de características y FX Undiscalibrator. Porque como a los de Dynamic les gustaba tanto, es que el FX Synchro Sprites Supra Plus Max Plus. 2 veces plus. Vale, pues vamos a poner el FX Undiscalibrator. Nunca preguntaron en Dynamic qué era el Undiscalibrator. ¿Qué ha dicho el tío este? Que si Undiscalibrator, pues ponlo. Y Undiscalibrator. Y coño, ¿y qué era el Undiscalibrator? Bueno, pues como el DAD no tenía editor ni nada por el estilo, se usaba un editor de texto puro y duro, pues para ajustar los textos dentro de la aventura espacial al espacio disponible en la ventana de texto, había que partir las palabras de la forma necesaria para que el texto no estuviera demasiado irregular. Entonces, Andrés, cuando estaba escribiendo, para saber hasta dónde tenía que escribir, lo que se había hecho, había cogido una regla de plástico, se la había puesto encima del monitor, de hasta aquí puedo escribir, a partir de ahí ya no, tengo que pasar a la siguiente línea. Y pum, 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 y era el Undiscalibrator, una regla que había puesto él encima del monitor para saber cuándo hacer el salto de línea. Y así salió. FX Undiscalibrator, lo puede ver cualquiera en el manual de la espacial. De acuerdo. Oye, y otra pregunta. ¿Qué edad tenías? Imagino que sería un yogurín en aquella época, ¿no? ¿Qué edad tenías y con qué aventura, digamos, entraste a colaborar con Aventura AD? O sea, ¿fue Cozumel o quizás antes con Jabato? Yo estaba allí desde antes de que empezara Aventuras AD. De acuerdo. Yo tenía 18 años, me parece, cuando empezó la fiesta. Sí, 18. Eso fue en el año 88, precisamente. A mí me coinciden los años con la edad, el último número. Pues, si no me equivoco, AD se formó, no me acuerdo nunca si es, creo que en julio del 88. Y a mí Andrés me contactó a principios del marzo, no me acuerdo, pero fue en el mismo año. Por el anuncio que había puesto en Microhobby que quería montar un club y hacer una aventura y cosas, pues entonces él me contactó a través de eso y
luego pues me propuso de formar parte de Aventuras AD, cuando todavía no existía Aventuras AD, que iba a montar una compañía, patatín, patatán. Y yo, claro, pues claro que sí, hombre, cómo no, todo lo que pueda ser, será. Y entonces empezó, y eso, ya te digo, fue en el 88 y al poco se acabó el Firfurcio. Y luego al año siguiente salió ya la original y luego el Jabato. Pero yo estaba allí desde antes de que Aventuras AD existiera, yo ya estaba. Entonces fue toda la extensión de existencia de la compañía, incluso un poco antes. De acuerdo. Oye, una cosa también que comentamos en el programa era que, por ejemplo, en Cozumel los gráficos siempre tienen una perspectiva en primera persona, ¿vale? O sea, lo que se ve en el gráfico es lo que vería el aventurero si estuviese allí en el mundo real, ¿no? Y yo comento que siempre, la verdad, que incluso te vas a la aventura original y los textos están muy bien escritos, de cierta manera. Entonces, yo insisto, o sea, se suele hablar muy bien de Infocom, de cómo tenía un buen equipo de QA de calidad, que se aseguraba que los textos fuesen buenos, que no tuviesen error, etc. A mí me da la sensación de que Aventura D tenía, no sé, lo mismo. ¿Nos podrías comentar si es verdad, si mis sospechas son ciertas? Si había un departamento de calidad, o bueno, eran varias personas que ocupabais de que el producto estuviese en condiciones, que tuviese su línea editorial, los textos muy buenos, corregidos, sin falta de ortografía. ¿Qué nos puedes comentar? Hombre, siempre se escapaban algunas. Yo lo he mirado más adelante y dentro del juego hay alguna falta. Entonces, el tiempo vas teniendo más capacidad de traer errores. Pero en aquella época prácticamente no tenías ni corrector ortográfico en el ordenador. O sea que tenías que ir tirando de cabeza o con un diccionario al lado por si tenías alguna duda. Entonces, lo que es el aspecto final del juego, con su caja, su manual, su todo esto, eso nosotros no teníamos nada que ver. Nosotros lo que hacíamos era hacer una serie de masters, unos en cinta, otros en disco, para cada ordenador. Lo metíamos todo en una caja junto con el texto del manual y la copia impresa del manual para que vieran más o menos que... Pero nada, es que en el libro AD y en el último CAD me parece que hay una reproducción de una página que es de cómo se enviaban las cosas a Dynamic y nada, es que era un texto normal con encabezados, mayúsculas, quizá un subrayado, pero es que ni maquetado ni nada, simplemente el texto puro y duro. Y luego ellos allá pues se encargaban de hacer su manual, de contactar, de usar a un ilustrador como Machuca, por ejemplo, que hacía todos los dibujos que había en los manuales, quedaban muy bien, pero toda esa labor del aspecto final del producto, todo eso lo hacían en Dynamic. Nosotros no teníamos ningún tipo de control, solamente se les enviaba el texto que tenía que salir en el manual, pero nada más. Y a veces alguna cosa añadían ellos. La original creo que decía consejos del mayor McWhirl o algo así. Ese me parece que era un personaje que usaban ellos en alguno de sus juegos, dando algunos consejos o trucos. En el Army Moves creo que aparecía también. Que no sé qué hacía ese señor en una aventura, pero bueno, da igual. Así que eso lo añadieron ellos. Pero básicamente el aspecto final, tenía Dynamic, su propia compañía se llamaba 29.1, que hacían las cajas, hacían los manuales y todo. Nosotros ahí no podíamos controlar nada. El control que hacíamos nosotros, pues era intentar que el juego no tuviera fallos, que algunos han salido, evidentemente, pero había muchos más. Puedo decir que el proceso de depuración salían muchos fallos y muchas cosas y el único sistema de control de calidad interno que teníamos, pues nada, se limitaba a nosotros. Y cuando digo nosotros, el programador está programando, no va a ponerse a buscar cosas. Pues, ¿quién buscaba cosas? Pues yo, que era el que más tiempo tenía. Y Andrés, cuando no estaba haciendo el guión, pues él tenía que ir esperando a que el programador le pillase y luego, por suerte, como los gráficos podían ir aparte e irse montándose la cosa a trozos, pues entonces el que más tiempo tenía es el que hacía cosas. Y Eva también, cuando acababa sus labores de administración y todo esto, pues entonces ya tenemos cosas para ir probando. Pues entonces ella también se metía a buscar ahí y a intentar romper el programa todo lo posible. Y básicamente ese era todo el departamento de control de calidad, 2 personas.
cuando era posible, venían también las hijas de Andrés y también jugaban un rato y buscaban cosas y comprobaban que todo iba, pero eso era bastante más esporádico. Así que, claro, si el departamento de control de calidad es una persona, a veces dos, pues es normal que se te pase alguna cosa, evidentemente. Pero bueno, yo creo que tampoco quedó tan mal. Sí, efectivamente, si yo tengo ese recuerdo de que está todo muy bien cuidado, será por algo. Ok, una última pregunta respecto a este tema que nos hemos sacado un poquito de la manga. ¿Qué recuerdos tienes de Cozumel en concreto? En cuanto a su desarrollo del juego, si te gusta mucho, si estás orgulloso, si es tu favorita, si no, no sé. ¿Qué recuerdos te trae Cozumel? Bueno, pues es que Cozumel no es mi estilo de aventura, no es mi estilo de juego. Quizá Templos sería más de mi estilo. Pero bueno, yo pienso que en Cozumel se intentó innovar en cierta medida. La gran suerte que tuvimos en ese momento es que Tim estaba allí y él estaba no solamente programando el juego, sino que al mismo tiempo iba programando el DAD. Se puede hacer esto, se podría hacer esta cosa, hay ciertos cambios evolutivos, ciertos saltos en el desarrollo del DAD y la mayor parte tuvieron lugar cuando Tim estaba haciendo Cozumel. Más que nada porque, claro, él estaba desarrollando el juego, viendo ciertas limitaciones o ciertas cosas que se podían mejorar y al mismo tiempo pues las iba mejorando. Entonces, innovó Cozumel en ciertas cosas, es decir, empezó a usar el sistema de objetos, como que podías definir una serie de características de un objeto, y lo cual es muy interesante y muy conveniente. En aquella época, pues estamos hablando de hace 30 y pico años, que estaba de moda la programación orientada a objetos y todo esto, pues entonces, claro, tenía mucho sentido que dentro de una aventura, pues en lugar de tener un sustantivo, una palabra, pues pudieras definir las características de un objeto. Si puede arder, si no puede arder, el peso que tiene, si es contenedor, si emite luz, si no emite luz, si lo hace bajo qué circunstancias. Una linterna pues es un emisor de luz, pero si no tienes una pila dentro de la linterna y una pila cargada, por cierto, toda una serie de valores, pues podías definir los objetos con valores y entonces pues en cierta medida sería más sencillo que tener que definir específicamente cada uno de los objetos. El problema es que hay que tener mucho cuidado con ese tipo de programación, porque uno de los fallos que comentaba antes en Cozumel era que algunos objetos tenían unas características para las cuales no habían sido creados. Es decir, por un error, si no me equivoco, creo que el bastón del cura se podía abrir y cerrar. Tampoco es una cosa tan extraña, ¿no? Es decir, podría ser un bastón que tiene un estoque dentro. Entonces, ¿cómo lo sacas? Sacar estoque o abrir bastón, yo qué sé, podría ser, vale, bajo ciertas circunstancias muy específicas, o que tiene un compartimento secreto, vale. Pero no era nada de eso. El bastón del cura era un bastón, sin más historia. Pero por lo que sea, tenía adquirido el parámetro de abrible. Y luego eso causaba una serie de problemas en el juego. Es decir, no puedes entrar a la casa del borracho a no ser que tengas la llave que te ha dado antes, evidentemente, porque está cerrado con llave. Pero si te vas delante de la casa del borracho y abres el bastón, pues automáticamente y mágicamente la puerta también se abre. Y pues, era un bastón de espías, te abre las puertas. Eso, vamos, ni Houdini hacía cosas por el estilo. Y ya ves tú, y esto ni siquiera a Eva se le ocurrió lo de abrir el bastón delante de la casa del borracho. Porque vamos, pero a alguien se le debió ocurrir porque el fallo salió y se empezó a conocer. Y ese es el problema de cuando haces una programación dando características a objetos. Hay que tener mucho cuidado con eso porque se te puede pasar una característica a un objeto que no debe tenerla y entonces pues, pueden pasar cosas extrañas, como en este caso.
Y volviendo a lo que pienso, pues es una aventura muy bonita, pero tanta relación con personajes, a mí me gustan más los puzzles, los bloqueos, lo de utilizar lógicamente o ilógicamente los objetos e intentar no que sea un escape room tras otro, sino que tener un uso mayor de objetos, crear objetos, fabricarlos, combinarlos. Eso es lo que me gusta a mí. A mí las relaciones con los personajes, pues entramos en el problema de que si no están bien programados, empiezas a ver el cartón piedra de fondo y el entramado y de, uy, aquí se le ven las costuras a la cosa. Mientras que si estás simplemente utilizando los objetos, es más sencillo de programar y tienes simplemente que exprimirte los sesos hasta encontrar la solución que se le ha ocurrido al programador. Entonces, ese es el problema. Andrés decía que había un montón de estados mentales de la chica de Ciania, que se iba a llamar Panchita, pero bueno, al final se puso decir. Sí. Menos mal que no. Iba a decir lo mismo, menos mal. Lupe, o vamos, un nombre más típico de una chica mexicana de hace un siglo. Sí, pero Ciania, pues Ciania. Yo dije, ¿Ciania? Vale. Igual indio, Zipactli, que por cierto, Zipactli es caimán. ¿Vale? Claro, se va al caimán para Barranquilla. Mira, ahora lo he pillado, 30 años después, ahora lo he entendido. En fin, este Andrés. En fin, vale. Pues Ciania. Vale. Y bueno, lo de Ratso, pues el asistente de Big Turk. Eso tienen coña. Esos nombres sí que me hacían gracia. El Big Turk, si lo pronuncias bien en inglés, sería como Big Turk. Y eso suena un poco como Víctor. Y siempre se intentaba hacer alguna pequeña coña con Víctor Ruiz de Dynamic. De hecho, en la espacial también aparece el crucero Imperial Victoria. Pues ahí está la coña. Entonces, el adlátere, el asistente de Víctor, pues se llamaba Ratso. Y porque Andrés quería darle una imagen de ratuno, en plan rata, ¿no? Como el Pettigrew de Harry Potter. Pero la idea que él tenía en mente era el papel de Dustin Hoffman en Cowboy de Medianoche, que se llamaba Rizzo, precisamente. Pues de Rizzo y rata, pues este se va a llamar Ratso. Y Andrés es así. Entonces, no hay que aceptarlo como es. Y ya está. Entonces, pues un personaje así de rasgos ratunos y similar a este Dustin Hoffman, pues esa es la idea que él tenía en mente. Y sí, o sea, lo que es la ambientación está grandísimamente lograda. Y Tim también quiso hacer otra cosa añadida. Todos sabéis que en todas las aventuras de Aventuras AD, pues pasas a la segunda después de una contraseña que te dan en la primera. En este caso, el sistema de acceso era diferente. Cuando cambiabas, de hecho, ni siquiera se llamaba parte 1 y parte 2, era zona 1 y zona 2. Entonces, cuando cambiabas de zona, lo que hacía el juego era grabar un bloque de datos. Pero ojo, porque no era una partida salvada. El bloque era distinto de las partidas salvadas. Entonces cargabas la segunda parte y cargabas entonces el bloque de datos. Eso estaba muy bien pensado, porque en realidad funcionaba, si hubiéramos tenido la capacidad de un 128K, de hacer un overlay y meterlo todo junto, podrías haberte movido entre las dos partes sin necesidad de grabar nada. Sencillamente en memoria se habría hecho el intercambio. La gran ventaja de esto es que te permitía coger objetos de una parte y llevártelos a la otra. Y eso es algo muy interesante, que normalmente los juegos de dos partes son dos juegos separados, sí. Es el mismo juego, segunda parte, pero son dos juegos creados, cada uno de su padre y de su madre, y ya está. Las partidas de uno son de uno y las del otro del otro. Aquí detectabas si estabas intentando cargar una partida de la otra parte y todo eso. Y cuando cargabas el bloque de datos, entonces te importabas todos los objetos y todo el progreso que habías hecho de la parte anterior, con los turnos y todo lo que habías hecho y todas las relaciones que habías tenido con los personajes. Que eso era otra de las cosas. Andrés decía que había un montón de estados mentales que podía tener la chica, Ciania, según lo que le hubieras dicho, según lo que hubieras hecho. Lo que pasa es que no había luego memoria para representar con mensajes
cómo se sentía ella o lo que pensaba o lo que sentía, claro. ¿no? Forma. Entonces era malgastar memoria todos esos estados mentales cuando no había forma humana de representarlos. Y por eso muchos de ellos al final se cortaron, porque es que, claro, al final tenemos que meter lo que se pueda ver, si no. Y bueno, pues un juego muy interesante, con sistemas algo innovador, pero no era mi estilo eso de... Vale. Pero oye, que no, que quiero decir que es mi preferencia. O sea, Sí. Puedo verlo en completo y digo, sí, está perfectamente definido. Claro que y todo. Que ten en cuenta que es tu visión, digamos, pero Cozumel sigue siendo una de las grandes favoritas. Xavi, ¿tú qué opinas? ¿Cozumel? ¿A ti qué te parece Cozumel? Yo, Cozumel, creo que era demasiado joven y nunca avancé demasiado. A mí la que más me gustó fue Jabato y tampoco avancé demasiado, ya me la pasé de mayor, ¿vale? Pero a priori Jabato me parecía más, no sé, el héroe, como más claro el foco. Cozumel, recuerdo que no tenía muy claro qué es lo que tenía que hacer en cada momento. Sí. Luego otro tema es que a mí, así como creo que Samudio hacía muy buenos temas y te metía muy bien en la historia, a mí personalmente el humor de Samudio a veces me sacaba, sobre todo en Jabato, ¿vale? Con el patrón de los pollos y esas cosas dices... Es recurrente, ¿no? Pero es lo que pienso. De todas maneras, creo que son muy, muy buenas aventuras. Creo que en la época además tenían que ser difíciles para que el juego durara más, porque eran en esencia cortas, ¿no? Y si había mucha dificultad, pues te obligaba pues, a jugarlas pues, en grupo. A lo mejor yo me acuerdo que no es de Samudio, pero me acuerdo que Megacorp nos la pasamos un amigo y yo en su casa, y hasta que no la pasamos, pues estuvimos hasta las 1000, ¿sabes? O si no, pues tenías que echar mano de las revistas, ¿no? En fin, que para la época tenían que ser así. Creo que la dificultad ahora mismo es muy elevada para los estándares de actuales, en mi opinión. No sé qué opináis vosotros. Hombre, yo opino que si a la gente le parece difícil, que pruebe Jet Set Willy o la gota del Profanation. Y entonces... Sí, pero hay esa habilidad. En cambio, lo otro, primero, que la solución no siempre era sencilla, y luego el síndrome de la palabra exacta, ¿vale? Que a veces tenías que poner esas palabras y no era muy intuitivo para un chaval muy joven, ¿sabes? Porque seguramente también cometía faltas de ortografía, además. Pero, o sea, ya te digo... Eso es aparte. Sí. Lo que yo quiero decir es que a mí, por ejemplo, pues lo que no me gustaba era, pues, que si regatear, que si cuánto dinero le doy, que si... Pues esas cosas no me gustaban. Luego, porque es que es un estilo que a mí no me gusta. Pero luego, por ejemplo, cuando entras en el templo y tienes un determinado número de turnos de luz antes de que te quedes sin luz, pues, vale, tienes que ir una primera vez a nivel exploratorio, pues para ver cuántos turnos tienes hasta quedarte sin luz y luego calcular tus movimientos respecto a eso. Vale, eso es simplemente ser un poco metódico. Eso se puede llevar un poco al extremo en templos, pues ya sabéis, la famosa espiral cuadrada. Pues hay que apretar unos bloques para abrir acceso, para ir pasando de localidad en localidad. Pues una forma de alargar el chicle, pues tienes que hacer una balsa, necesitas 4 troncos, pues tienes que hacer 4 viajes. Tienes que hacer toda la maniobra 4 veces para llevarte los troncos. Y claro, si lo has hecho una vez, sabes cómo hay que hacerlo, no puedes cargar más de un tronco a la vez, porque claro, que estás hecho un exceomo incluso con un tronco, pues tienes que hacerlo 4 veces. Y pues 4 veces tienes que hacerlo. ¿Y qué le vamos a hacer? Y el problema es que no sencillamente poner noreste, norte, sur, pum. No, tienes que ir apretando bloques y ciertas cosas para entrar en hacer todo el recorrido. Pero vale, es el proceso, es así y hay que hacerlo así. Ya está. En cuanto al vocabulario, yo creo que los juegos tenían bastante vocabulario. Lo que pasa es que cuando tienes que hablar con un personaje, pues eso, es cuando empiezas a
a divagar un poco, no sabes exactamente qué decirle, pero usar un objeto, uno siempre sabe si tiene que frotarlo, romperlo, tirarlo, estirarlo, atarlo o cualquier cosa, sabe la acción que quieres hacer. No puede haber tantos sinónimos para esa acción y que ninguno se le haya ocurrido al programador. Entonces quizás sea otra cosa. Dejemos Zipizape aparte, con lo de echar o bajo árbol o algo así. Sí. O bajo árbol. Eso ya es tensar la cuerda. Pero Bueno, había que entrar, me acuerdo, en el molino había que entrar cuidadosamente en lo de la aventura eso de yo Don Quijote. Ese fallo yo no lo veo un fallo, eso lo veo bien. Usar un adverbio yo lo veo. Vamos, venga ya, Juanjo, por favor. O sea, Lo que sea, añadir verbo y Si tú ves que te dice, hay un aspa que está pasando por delante de la puerta. Vale, pues si entras y te vuela la cabeza, pues entonces, y te dice, no has tenido bastante cuidado. Eso es como yo haría el problema, ¿eh? Que de hecho es algo que tengo planeado para otras cosas. No has hecho la cosa con bastante cuidado. Y coño, pues si me está diciendo que aquí hay un problema y cuando he intentado hacer algo me dice que no he tenido cuidado, pues lo normal es que pienses que tienes que hacer eso con cuidado, y es lo mismo decir con cuidado que cuidadosamente. no, Entonces, lo normal es que pienses que tienes que parar el aspa o que necesitas un objeto o algo así. Digo, en la lógica de las aventuras, no que te falta un complemento ahí. Puedes parar el aspa, solo puedes hacerlo desde dentro del molino. Entrar al molino, no puedes entrar. Examinar paredes, no puedes entrar. Ya está. Es decir, bloquear, o más que bloquear, dirigir al jugador hacia que la única forma de entrar es la puerta. Pero bueno, ahí ya estamos entrando en arquitectura de una aventura y, por supuestísimo, eso es algo muy personal de cada autor. Yo pienso que si hay que utilizar una tercera palabra como un adverbio o algo, es porque tienes que darle pistas al jugador de que tiene que utilizarlo, porque si no, no se le ocurrirá a nadie. Otra cosa es meter la llave roja dentro de la botella verde, ¿vale? Si tienes 3 llaves de 3 colores y 3 botellas de 3 colores, pues sí que tendrás que indicar qué puerta va con qué llave y todo. Pero en este caso del adverbio o del adjetivo, tienes que darle pistas al usuario de que necesita decir algo más específico y más concreto. Porque si no, pasa lo que pasaba con el Quijote. Todo el mundo se muere y no sabe qué hacer y se cabrean. Y es normal. También se cabrean con la gota. Bueno, digo, para mí lo de la gota es una cuestión de habilidad y paciencia. Y lo otro, si no sabes cómo tiene que ser, si no sabes el truco, es un bloqueo muy definitivo. Y gracias a Dios que teníamos la micro hobby, ¿sabes? Sí. Y ahora tenemos internet. Pero es algo que, no sé, a lo mejor sí que... El Quijote no te daba pistas. Entonces, sí, eso es darte contra una pared. Hasta que a alguien se le ocurre. Pero no. Si el juego te da pistas, es que no las estás viendo. Porque si te lo dice, aunque sea veladamente, tienes que empezar a mirar. Pero es que en el Quijote no había pistas al respecto. Entonces, sí, ahí sí que es un bloqueo, porque no hay forma de saber que tienes que poner ahí un adverbio. Pero bueno, limitaciones de la época también y todo eso. También es una forma, lo que comentabas antes, de hacer que el juego dure más. Aquí vamos a hacer algo para que no pasen de aquí, o para que sea muy difícil que pasen de aquí. Que no es algo que a mí especialmente, pero... Para que los chavales de la época dejasen de jugar. No, para que se compraran la micro hobby y vieran el viejo archivero, no solución. Tenía un plan dinámico micro hobby para vender más números. Y para ti, Juanjo, supongo que lo has explicado alguna vez, pero bueno, me gustaría que nos lo dijeras. De todas las aventuras de AD, ¿tienes alguna favorita? ¿Alguna que crees que ha envejecido mejor? O, no sé, ¿alguna por la que sientes especial cariño? Todo el mundo siempre tiene de favorita, la mayoría de la gente, alguna de la trilogía. De la trilogía yo pues tengo que elegir una, pues mira, la que menos personajes y más objetos tiene, que es Templos. Pero es que la original también es muy bien, la primera parte es muy sencillita, es ideal para iniciarse. La segunda
más complicadilla, pero bueno, si yo tengo que elegir una, la espacial, pues con su temática y todo esto, pero nada, si yo tengo que elegir una, yo me quedo con el Jabato. Es la que más me atrae. De hecho, hasta le hice un juego de tablero para que se acompañase al juego, una mezcla de juego de tablero y juego de rol, y con sus reglas y todo, y hasta hice una maqueta. Se envió todo a Dynamic, pero lo perdieron. Y vaya hombre. Sí. O sea, dijeron, no se puede hacer porque esto saldría muy caro. Bueno. Hoy en día existiría un crowdfunding. Podría hacer un crowdfunding del juego de mesa de Jabato. Anda que no. Venga, toma mi dinero, Juanjo. Yo entraría de cabeza, seguramente. Casi no me acuerdo de nada del juego ese. Yo recuerdo que los personajes que, no los tuyos, sino los otros, que tenían movimientos automáticos cada ciertos turnos y cosas, se llamaban móviles, me acuerdo que les di ese nombre. Yo estaba mezclando ahí conceptos de rol y de En busca del Imperio Cobra y estos juegos de mesa que había en aquella época, y lo mezclé todo, y con el argumento del Jabato y parte de lo que se estaba haciendo y lo que al final no se pudo meter, y bueno, estaba orgulloso, pero una lástima. Si no se hubiera perdido, pues mira, me gustaría verlo para ver qué cosas se me ocurrían entonces y para verlo. Pero sí, por desgracia, imagino que cuando se fueron de la Torre de Madrid, pues se traspapeló o directamente lo tiraron a la basura. No lo sé. Ya. Una pena. Pero no quiero andar en la herida, pero ¿de verdad los chistes de Samudio, del Sampío y todo eso te parecieron adecuados? Con la mano en el corazón. Hombre, te ríes. Te ríes una vez que te lo han contado, pero cuando estás jugando, de verdad que piensas que tiene que ser algo relacionado con la aventura y tal. Anécdota que me contaron del Jabato, que estaba uno en el cine antes de empezar la película, claro, cuando estaba lo del movie record y todo esto, pues oye, ¿tú sabes quién es el patrón? Hablando entre dos amigos, ¿y quién es el patrono de los pollos? Y 3 filas más allá le dice uno, Sampío. ¡Ay, la leche! Y dice que no me iré ahora a casa a probarlo. Ojalá hubiera tenido yo a ese buen hombre del cine para que me lo dijera. Oye, no es por nada, pero esta anécdota ya la contamos en el primer programa que nos reunimos. Yo creo que estamos ya un poquito... Estamos cagados. Vale, vamos a cambiar de tema. Bueno, ahora vamos a continuar con novedades de rabiosa actualidad que empiezan hoy mismo, que es, por ejemplo, la Rayuela de Arena 2022, en la cual estoy inscrito y que espero finalmente participar. Estoy a tope con la movida, pero nos va a hablar uno de los organizadores, como lo es Ruber, de la Rayuela de Arena. A ver, cuéntanos un poco en qué consiste esta edición de la Rayuela. Bueno, creo que estamos ya por la 4ª o la 5ª edición, no lo sé exactamente, pero ya está cogiendo un poco de solera, ¿no? Y la verdad que es muy emocionante, está todo muy emocionado con la Jam. Y bueno, la Jam, como sabéis, es de ficción interactiva en cuanto a definición abierta, ¿vale? Se aceptan, yo qué sé, libros, juegos de texto, libros, juegos digitales, visual novel, aventuras de parser, hipertexto, se acepta de todo, incluso aventuras gráficas, de vez en cuando se han presentado, ¿vale? Y ahora llevamos ya 2 ediciones que la temática la decide el público, ¿no? Se plantearon en Twitter Eduardo Sánchez, el organizador principal de la Jam, organizó una serie de temáticas pensadas por él y también por la gente. La gente podía indicar qué temáticas querían votar, ¿vale? Y eso, se ha hecho una serie de encuestas con semifinales, finales y tal. Y finalmente ha salido la temática 100 años después, ¿vale? Dicho esto, 100 años después, que es una temática bastante jugosa, ¿no? Para, pues, se puede tener un juego de Dark Souls, yo qué sé, a 100 años de soledad, no sé. Hay muchas temáticas interesantes que pueden salir, ¿no? Pero luego una particularidad también de esta edición es que tiene una cosa que se llama diversificadores. Los diversificadores te permiten añadir un reto adicional al juego. O sea, no solo tienes que hacer un juego sobre 100 años después, ¿vale? Interpretado en sentido abierto. O sea, la organización no va a descalificar a nadie, ¿vale? Porque la temática no coincida y tal.
Evidentemente, luego se produce un concurso, evidentemente la gente luego votará si el juego se ajusta a la temática o no se ajusta a la temática. Pero bueno, que lo importante es participar y divertirse en comunidad, ¿no? No luego el concurso, en cierta manera. Entonces, estos diversificadores, tengo que sacar la lista, ¿vale? Porque no, los tengo aquí, si quieres. Pero... Vale, léelos tú, sí. El primer diversificador es basado en hechos reales. La historia del juego debe estar basada en la realidad o representar una historia, suceso o personaje real. Sí. El segundo es Let me solo here. Let me solo here. No sé cuál es la traducción exacta. Déjame que lo... La traducción suena muy fea. Déjame que lo haga solo con ella. Ya, no, digo, me suena rara, no sé, que lo diga Rubén. Sí. Es un diversificador muy meme del lore comunitario de Elden Ring, el juego popular de la saga Dark Souls de From Software, ¿no? Entonces, en este lore hay un tío que se ha hecho famoso porque se dedica a ir completamente desnudo con una olla en la cabeza y 2 katanas y ayuda a todo el mundo que quiera invocarle a matar al jefe más difícil de Elden Ring, ¿vale? Entonces, solo por esto se ha hecho súper popular. La gente hace memes, hace un fanart, bueno, ha explotado la popularidad de esta persona, ¿no? Que es simplemente una persona como tú, como yo, jugando a Elden Ring de forma cooperativa, ¿sabes? Sí. Entonces, el diversificador consiste en incluir en el juego que hagas para Rayuela 2022 un personaje extrafalario que te ayude a conseguir tu misión en el juego, ¿vale? Okay. Excelente. Sí, o que cree un héroe extravagante y peculiar que ayude al protagonista o tenga un papel importante para que la trama principal llegue a buen término. Sí. Efectivamente. Luego hay el diversificador que se hizo en el Día del Libro. Léenoslo, Javi. Sí, de cuyo nombre incorpora al relato un periodo de cautiverio, real o metafórico, del jugador. O sea, está inspirado, evidentemente, en Cervantes y el Quijote, ¿no? Y también un poco en el Capitán Cautivo, en cierta manera. Uh-huh. Y por último... El último es Ponme una con todo, que creo que es tu favorita. Porque así lo puedes poner lo que tú querías, que era el rock and roll, si no recuerdo mal. Que es el juego debe incorporar de algún modo los 4 temas finalistas de las votaciones, que son 100 años después, rock and roll, puertas y sin querer. Efectivamente, o sea, si alguien no se ha quedado justo con el tema final, 100 años después, te coges la hamburguesa y te lo comes todo. Y hace un juego sobre puertas en el rock and roll. ¿Quieres hacer un juego sobre los Doors? Lo puedes hacer. Que es lo que tú querías, ¿no? No, ya. Puedes hacerlo y además luego lo de 100 años después, pues que las bandas tributo o algo así. Sí, podría ser, yo qué sé, un juego sobre que el espíritu de Jim Morrison resucita. No sé. Excelente. La cuestión es que la Jam Battle empieza oficialmente hoy. Ya la gente debería estar pensando en qué juego van a hacer. Y vamos a tener todo el mes de mayo para desarrollar una ficción interactiva. Así que es muy emocionante poner las pilas y a trabajar. Ahora quiero preguntarte si vas a participar, ¿no? ¿Tienes intención? Tengo intención de participar. De hecho, me he estado preparando un poco para... Pasa que el tema me descoloca un poco porque no tenía nada así como medio preparado ni nada. Es como... El día de hoy y mañana seguramente que esté pensando y haga un mini esquema de por dónde puede ir. Lo que haga. Seguramente que lo haga con Inform 7, ya que he hecho el tutorial. Pero no, ahora mismo no te sé decir de qué va a ir lo que haga, porque no tengo ni idea. No sé si tú tienes alguna cosa más clara. Sí, yo no sé si voy a participar, porque Mariela Scully-Wen, una amiga con la cual hice mi última ficción interactiva, ¿vale? En la Stockholm, quería participar. Pero todavía no hemos hablado sobre qué vamos a hacer. Por otro lado, me apetece mucho hacer porque es posible que cuente con una pintora para esta edición, pero lo he dicho, está todo en el aire, ¿no? Y había pensado en hacer una especie de Gorogoa. Gorogoa es un juego maravilloso de ilustraciones preciosistas que puedes ir haciendo zoom en las ilustraciones y vas pasando de pantalla pero haciendo zoom, ¿no? Y a mí ese rollo me gusta muchísimo.
Entonces, eso se puede... 100 años, puertas, no sé, imagino una especie de mundo surrealista, posapocalíptico, no sé. Y que para moverte tengas que ir de puerta en puerta, no sé. Que sea pues, como un mundo abierto en el exterior, ruinas, a una civilización antigua, pero que las puertas estén presentes, no sé. O sea, pero no sé qué vamos a hacer, porque evidentemente yo no soy la escritora. La escritora luego dirá, no, vamos, la historia va a ir de esto. Hay que decir que los diversificadores no son obligados, son cosas que se pueden usar o no, ¿vale? Por eso se puede usar lo de las puertas o no. Por ejemplo, de basado en hechos reales puede ser complicado porque son 100 años después, entonces cómo se hace, ¿no? Es un poco complicado eso. Total, que pues 100 años después, puertas, no sé cómo metería así. O sea, si quiero hacerlo de lo que me gusta, que es las puertas, tendré que coger el diversificador de ponme una con todo y comerme la hamburguesa entera. No, puedo meter 100 años después puertas sin querer, vale, pero rock and roll no sé cómo meterlo ya. En ese mundo que imagino, no sé cómo meter el rock and roll. Le puedes poner sonido. Podría ser posapocalíptico como Hora de Aventura, ¿no? Y el rock and roll está presente, ¿sabes? Bueno, y en cuanto pues tú vas a participar y se está notando en que ya hace poco has remozado un tutorial de Infor 7 que acabas de republicar y creo que has publicado otro tutorial ayer o... Sí, o sea, yo lo que hago cuando hago este tipo de tutoriales, lo que hago es repasar, porque Inform tiene la particularidad de que es tan complicado, porque no es cierto que sea idioma natural. Haces un Spanglish que te flipas, ¿vale? Entonces, hay muchas cosas que una vez que estás programando ya te salen de natural. Pero si lo dejas durante un tiempo, se te olvidan lo que realmente tienes que poner para que te entienda. Y es por eso que hago un tutorial no solamente para los demás, para quien quiera, sino también para mí mismo, para acordarme una vez que pase el tiempo y me vuelvo a olvidar. Como por ejemplo la creación de diamonds, ¿vale? El paso del tiempo, las puertas, cómo poner gráficos y sonido y cómo poner la pantalla negra. Que es lo último que he hecho en el tutorial. Y la verdad estoy muy contento. Creo que me han salido demasiado largos, pero... Es mi forma, como tampoco es que tuviera una escaleta clara, pero lo he hecho lo que he querido hacer es de principio a fin y tratar de mostrar a quien lo vea que si te equivocas no pasa nada, que te puedes copiar de la documentación que está incorporada en Inform, pues te copias el código exacto, lo que quieres y luego te lo adaptas, que es un poco al final como he aprendido yo, porque no es como un idioma... normal, como C o como, no sé, Python, que las estructuras son siempre las mismas. Puedes poner que para que haga lo mismo de diferentes formas. Bueno, tú que has trabajado con Inform, Ruber, supongo que sabes pues, de lo que estoy hablando. Que sí, que puedes poner que de roomies, no sé qué, que pero luego a la que quieres hacer algo que cambia un poco, hay como unas pautas muy claras que tienes que seguir de cómo ponerlo, cómo poner en ese inglés que hay para nosotros igual no es tan sencillo de poner. Efectivamente. Bueno, y pues eso que es muy guay que haya hecho estos tutoriales ahora al inicio de Rayuela, porque una parte del espíritu de Rayuela es aprender en comunidad y tenemos una página entera de recursos, así que habrá que añadir tus tutoriales a esos recursos, ¿no? Disponibles para la comunidad, para que la gente aprenda y bueno, se aventure un poquito con los juegos de Parcel, ¿no? Que han estado un poquito ausentes en pasadas ediciones de la Rayuela. Y bueno, en la pasada Stacom ya empezaron a ver aventuras y la comunidad la ha disfrutado bastante. Bueno, para terminar con estos dos tutoriales, dinos un poquito el tutorial primero de qué va. Bueno, imagino que es el introductorio, ¿no? Evidentemente. Sí, en el primer tutorial lo que vemos es primero... hago una introducción del por qué se hace el tutorial, que es para la Rayuela, ¿vale? Básicamente, pues, para alguien que quiera empezar a programar en Inform y no sepa. Entonces, pues, cómo se pone Inform en español, cómo se crea una localidad, cómo se crea un objeto, cómo se crea un personaje, cómo se crea
una interacción entre un objeto y un personaje, que es dar algo a personaje para que te deje pasar en ese caso. Y cómo se da un final, ¿vale? En The Story, no sé qué. Y que haya 2 posibles finales. Es muy, 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 muy corto, muy sencillo, pero aún así el vídeo son 40 minutos. Porque hay que explicar una serie de cosas en Inform que, aunque yo las sepa, hay que explicarlas, porque si no se puede perder la gente. Y aún así supongo que algunos se perderán. Pero como digo, como soy tan mal programador, cada vez que me equivoco me voy a la documentación. Y entonces la gente puede ver que yendo a la documentación está todo. ¿Vale? No estoy de acuerdo que sea mal programador. O sea, es que la naturaleza de programar en Info 7 es así. O sea, es lo que tú dices. Es tan difícil que es muy... A menos que estés día a día con él, es muy difícil recordarlo, ¿vale? Yo siempre lo digo. Lo mejor es tener una base de ejemplos en Info 7, incluso en Twinny también. Twinny, que parece tan fácil, como quieras hacer algo complicado, sí. El sistema de scripting es una locura. Entonces, es mejor tener varios ejemplos A, B y C ya programados de juegos anteriores o de la documentación, copias, pegas y para adelante. Si el copia-pega siempre ha sido la base de la programación. Sí, bueno, como no hay un Stack Overflow de Inform 7, ¿no? Si hubiera un Stack Overflow, pues ya está, ¿no? Bueno, te vas allí, lo buscas y listo. Pero sí que la documentación adjunta al programa pues te sirve como un mini Stack Overflow para sacar los ejemplos de códigos que necesitas para hacer algo. Así que ese es el primer tutorial. La documentación se divide en 2 libros. Por un lado está el manual y luego está el libro de recetas. Sí. El libro de recetas está repleto de ejemplos. Personajes. ¿Cómo haces que un personaje que hable? ¿Cómo haces que un personaje te siga? Entonces lo único que tienes que hacer es copiar y pegar el texto y lo modifica a tu gusto y listo. En cierta manera, maravilloso. Sí. Vale, si quieres sigo con el segundo. En el segundo tutorial, lo único que hago es, si mal no me equivoco, es poder hablar con personaje, estados del personaje y a ver, ¿qué más? Ampliamos el vocabulario y, o sea, por ejemplo, que poder crear verbos nuevos. En el caso del tutorial es el verbo jugar. Porque creamos un fantasma y es fantasma lo que quiere es jugar. Si no jugamos con él, no nos deja en paz. Y por último, vemos una primera librería que es la Basic Screen Effects de Emily Shore para ponerlo de White for any key, porque creo que se usa bastante. Y para hacer pausas, básicamente. En el tercer tutorial, lo que vemos es cómo crear el paso del tiempo. En el tutorial lo que es, crea una aventura muy corta en el cual hay un ovni que nos va a abducir, ¿vale? Y entonces lo que tenemos que hacer es parar el coche, salir del coche, bajar al campo y empujar una vaca, ¿vale? Entonces si empujas la vaca, el ovni, en lugar de abducirte a ti, abduce a la vaca, ¿vale? Eso es un lapso de tiempo. Y yo en el juego he puesto 10 turnos. Esto se usa mucho porque tú al final es un problema en el cual tienes que darte prisa para solucionarlo. Creo que se usa bastante, porque por lo menos yo lo uso bastante cuando hago ficción interactiva y puede servir tanto como para acotar una escena como para hacer un puzzle o como para hacer loops, que es algo, por ejemplo, que en la Musa sí que he hecho, que es, o sea, cuando se acaba esto, vuelves a empezar y... Creo que está bien haberlo puesto. No sé, a mí me parece que a mí me servirá bastante porque cuando vuelva a retomar, digo, hostia, ¿cómo se hacía esto? Pues se hacía así. Así ya lo tengo listo. Y en la propia caja de YouTube, en el texto, he puesto el código para copiarlo y pegarlo y tenerlo preparado. Y el último tutorial, a ver si lo encuentro. Aquí. Es el más complicado de todos. Pero para mí es algo que me hubiera gustado que me explicaran al principio de todo, que es cómo poner gráficos y sonidos en Inform 7 de forma correcta y cómo cambiar la apariencia del juego. Porque a veces no me gusta que el juego que Inform te pone es muy feo la presentación. Por ejemplo, Adventuron... En realidad, hablando, digamos, siendo estrictos, quien hace eso son los intérpretes. Bueno, ahora no vamos a entrar en... Sí. Es que quizá el mejor intérprete en ese sentido sea Gargoyle, pero aún así, o sea, me parece que es un poco pobre.
Entonces además, Gargoyle además ahora se ha quedado un poquito obsoleto porque ya, como las pantallas son tan grandes, tú ejecutas Gargoyle tal cual, Sí. o sea, Gargoyle vainilla sin modificar la configuración y te parece demasiado pequeño para nuestros monitores. Sí. De hecho, eso es otra cosa que explico en el tutorial, que es cómo finalmente distribuir el juego en Itch.io y las opciones de descarga que puedes tener, que es por ejemplo para Windows, para Mac y la versión que usaríamos nosotros, que es te descargas el archivo Zcode o el GLULS y lo ejecutas tú. Entonces, he explicado cómo bajarte WinGLULSE para cambiarle el nombre de WinGLULSE al nombre del juego y de tal manera que tú, la persona que no sepa nada de esto, simplemente ejecuta el archivo ejecutable.exe y ya le sale la aventura. Y ahí se le pone el archivo de configuración para poner una pantalla, por ejemplo, de 800 x 600. Y lo que yo considero que es más complicado que explicado es cómo generar el archivo HTML final para que Itch.io te lo coja como archivo ejecutable en navegador, como juego ejecutable en navegador. Que para eso necesitamos descargarnos el Kixe y con el Python tienes que poner una formulita. Al final es sencillo, pero necesitas haberte descargado Kixe, tener Python en el ordenador y tener unas mínimas nociones de CSS, ¿vale? Yo lo he explicado muy sencillo en el tutorial y si sigues los pasos pues lo puedes hacer. Pero entiendo que no sea tarea fácil. Pero es que, claro, es que Nicho yo quiero que esté nada más dable al jugar, ¿sabes? Lo que ya no sé hacer, creo que porque no lo permite Inform mismo, es que eso se pueda ejecutar luego bien en teléfono móvil, ¿vale? Pero ahí ya, eso ya no lo puedo... Como no lo sé hacer, no lo puedo explicar, ¿vale? Y tanto del Inform, pues del Inform 7, quiero decir, pues sin duda ya sabéis que lo han liberado o lo han hecho open source entonces, sí. ¿Cómo puede esto afectar al desarrollo o a los desarrolladores más bien? ¿Qué cambios puede haber? ¿Qué puede esto? ¿Cómo influye? ¿Qué diferencia hay a como estaba antes, que lleva 15 años, si no me equivoco, ¿no? Pues, no, o sea, la última edición es de 2015, que es la estable, y está perfectamente operativa para programar en español. O sea, tiene 7 años. Salió el 7, ¿no? O sea, Inform 7 es más... sí, tiene 15 años así, pero la última versión, hasta ahora, era de 2015. Y entonces, ¿qué cambios puede haber a partir de ahora respecto a esta última versión estable hasta ahora? ¿Y cómo puede eso afectar a Inform 7 y a los desarrolladores, que sois vosotros? Pues... es que lo va a cambiar todo. Porque, por lo que he entendido, parece que va a ser retrocompatible con la última versión, con lo cual aún nos salvamos. Pero si no fuera así, cambia hasta el punto de que no podemos hacer aventuras en español, hasta que no haya una traducción de la librería. Y eso es complicado. Hasta ahora la traducción de la librería pues la había hecho la comunidad, especialmente Sebastián Argana, ¿no? Ruber. Sebastián Armas. Sebastián Armas. Y yo he usado esa librería y muy bien. O sea, yo nunca he participado en la traducción. Yo soy usuario básico, pero entiendo que es muy complicado. A veces me la he mirado y digo, hostia, esto es muy completo y tal. Pues ahora más todavía, va a ser más complicado. Porque creo que Inform 7 nuevo, que todavía no ha salido, ¿eh? O sea, esto estamos hablando del anuncio y bueno, hay gente que ya se la ha bajado de GitHub y ha hecho una compilación y ha estado probando. Bueno, lo que dice es que ya dice el mismo, Graham Nelson, el autor, que va a ser algo disruptivo para los de habla no inglesa. O sea, quiere decir, chicos, vais a tener que hacer una nueva traducción. Luego, no sé exactamente en qué cambia, aparte de ser open source y que cambia el IDE y tal para hacerlo más moderno. No sé en qué cambia con respecto a la programación en sí. O sea, por eso digo, ojalá sea retrocompatible para que las aventuras que estamos haciendo con la versión última de 2015 podamos compilarlas con esta nueva versión y las librerías viejas. Si no es así,
pues bueno, vamos a tener que esperar un tiempo más hasta que se haga una traducción. No es tan grave si sucede eso, porque sencillamente podríamos seguir haciendo aventura en Inform 7 usando la versión del 2015. Sí, claro, sí, eso sí. Para que ya está, a lo mejor nos daría un poquito de envidia que está el mundo anglosajón usando la última versión y nosotros la de 2015, pero bueno, no pasa nada. La aventura se puede hacer como... Tú que estás más metido, Ruber, tú que estás más metido en el tema de la traducción, ¿hay equipo traductor o de momento no se ha hablado de eso? No, de momento no se ha hablado nada. Es que básicamente la traducción la hicieron Sebastián Armas Arganal y una persona adicional, que ahora no me acuerdo, con perdón, la realizaron en su día, ¿vale? Y ha pasado mucho tiempo. Sarganal, no sé yo si estará hoy en día ya para estas cosas, pero eso habría que, como esto poniéndolo en el peor de los casos, que la nueva versión no funcione con retrocompatibilidad para nuestra librería en español, ¿no? Entonces, poniéndolo en el peor de los casos, habría que actualizar la librería en español y para eso hay que tener el conocimiento adecuado. Y yo mismo no lo tengo. Yo tampoco. ¿Vale? O sea que, entonces, yo lo que decía ayer en el programa, que no creo que ahora mismo la comunidad en español tenga músculo para hacer este desarrollo, en el caso de que sea esto. Pero, por otro lado, he leído que en el fondo no cambia nada absolutamente de cara a los usuarios. O sea, esta gran actualización lo que hace es liberar el código fuente. Entonces, para eso lo que ha hecho Graham Nelson durante todo desde 2015, lo que ha estado haciendo es refactorizar el código, o sea, reprogramarlo para que esté presentable, ¿vale? Para saber cómo debía estar. Bueno, y también para que esté presentable, no, y para que esté con la estructura interna que él quería de cara al futuro de Inform. Pero eso de cara a la galería no importa. Entonces, ahora mismo, esta apertura de código está disponible el código fuente para descargar, para compilar quien se atreva. Y luego los compilables, creo que ya está el compilable para Mac. O sea, luego tú lo podrás comprobar. No lo sé seguro. ¿Así? Dicen que ya en junio irán sacando los compilables, tanto para el Windows como para Linux. Entonces, toca esperar a junio a ver lo que nos vamos a encontrar, ¿vale? Pero eso, ¿en qué puede repercutir? Esto lo cambia todo. O sea, el hecho, en la comunidad, o sea, los que sí tienen músculo, la comunidad anglosajona y americana llevan reclamándole a Graham Nelson que lo ponga en open source ya. ¿Por qué? Por ejemplo, Inform 6 lleva siendo mantenido por la comunidad desde hace años y está súper estable e increíble y funciona que la comunidad lo mantenga, ¿no? Como todo el mundo que está metido en el open source sabe que es algo que funciona mucho mejor que lo podría hacer cualquier compañía con su jardín vallar y tal, ¿no? Entonces, esto va a ser un cambio bastante importante por eso, porque la comunidad va a poder mantener de forma mucho más ágil este mamotreto que supone Inform 7, que es monumental, pues mucho mejor llevarlo en comunidad que solo una persona que ahora mismo Graham Nelson llevaba el peso de todo sobre sus hombros, ¿no? Y básicamente eso, que va a estar mucho mejor mantenido, actualizado. Sí. O sea, es ilusionante, pero también es como, joder, ahora que ya estaba todo perfecto, ahora me lo cambias, cabrón. Pero bueno. Hay una cosa increíble de este open source que es que va a permitir que Inform 7 se abra a otros, hablando claro, pipelines o workflow de otros desarrollos, hablando claro. Podrías usar Inform 7 gracias a esta actualización para crear código que lo están diciendo. Es decir, ya para C, por ejemplo, eso es lo que yo he visto. Puedes compilar a C. Si tú compilas a C, podrías importar el código en Unity, con juegos profesionales de la industria. Sí, eso estaría muy bien, la verdad. Seguro que es un complicado. Porque Inform 7 la verdad que es muy poderoso en cuanto a lo que hemos hablado antes. Creación de lo más difícil que hay que hacer, lo más difícil de programar en Inform 7 es lo más poderoso, que es programar comportamientos complejos en personajes, ¿no? En cierta manera. Sí. Que se abra para toda la comunidad, o sea, que Inform 7 no solo valga para hacer aventuras, va a ser increíble. Idealmente, si lo puedes llevar a Unity, le pones ahí
unos gráficos, unos sonidos y tal, pero te aprovechas de la fuerza del parser, incluso puedes usar simplemente mediante clic, ¿sabes? Sí, porque también sí. lo podrías hacer así. Yo, por ejemplo, desde pequeño yo siempre fantaseaba, decía, si tú pudieses coger el PAU o cualquier otro lenguaje, o el Caecho o el Infor6, y si pudieses usar este código para definir una aventura gráfica, porque como es programación orientada a objetos, pues que es maravilloso, ¿sabes? Te digo, ¿no? Pues esto, gracias a esto, con Infor7 se va a poder hacer, ¿vale? Es que, por ejemplo, o pensaba en otra cosa, Inkel Studios, la gente de 80 Days, de Heaven's Ball, el sistema que tienen de scripting, que se supone que es para hacer librojuegos digitales o para hacer diálogos de personajes, el sistema de scripting se llama Ink, sí. Pues Ink ya ellos lo usan para organizar la estructura de un juego gráfico, o sea, de un juego en 3 dimensiones, de forma que tú vas con el muñeco andando y cuando llega a un área, lo que hace es que ese área lanza el script de Ink, dice, oye, que estás aquí, y aquí hay estas opciones. Entonces, esas opciones de un libro-juego lo que están lanzando es personajes que se mueven, gráficos, puzzles, objetos. O sea, es que es increíble. O sea, va a ser una forma muy revolucionaria de crear juegos. Sí, en ese sentido, Ink está más avanzado. En mi opinión, ignorante. Sí. O sea, si es así, al final estará muy bien. Porque si la gente de Ink lo ha hecho, porque Ink no es más potente que Infor ni de broma, pero Ink es más moderno. Dentro de su área, Ink es de lo más poderoso que hay, pero Infor7, yo, o sea, lo he dicho, es que no soy un experto, pero Infor7 la verdad es que es muy poderoso. Sí. Por eso, o sea, porque yo en YouTube sí que hay tutoriales de cómo incluir el script de Ink dentro de Unity. O sea, si tú pones Ink más Unity, te sale gente que lo ha hecho, ¿vale? Pero tienes que saber ya programación a un nivel aceptable para que eso luego funcione, ¿vale? Pero que se puede hacer, a la que te pones se puede hacer. Si Infor7 consigue eso, la verdad es que se nos abre un bonito panorama, ¿eh? Pero bueno, sí. No lancemos las campanas al vuelo. Hay que tener en cuenta que es Vox Populi, que la industria de videojuegos AAA a veces ha usado Infor7 para hacer prototipos. Es evidente. Por ejemplo, imagínate que tú tienes que hacer una aventura gráfica. ¿Va a funcionar la aventura gráfica? ¿Te va a tirar 3 meses, 6 meses, años de desarrollo para ver si funciona? No. Puedes hacer un prototipo en Infor7 en una semana. Cuando tengo el guión de puzzle, ¿funciona? Me muevo por las habitaciones. ¿Funciona? Esto es divertido, ¿sabes? Te digo. Entonces, me consta que se usa a nivel profesional. Entonces, que ya de ahí pueda coger el código y aprovecharlo. Va a ser una locura. Pues yo creo que es una de las noticias quizá incluso del año, en el mundo de la ficción interactiva, la liberación de Infor. Así que importante novedad. Pues, y yo insistiendo con el tema del Infor7, del cual no he sido nunca un gran seguidor o conocedor siquiera, pues entonces, ¿qué te parece? Tu última aventura, La Musa, está hecha con el Inform7. Sí. Entonces, como hemos comentado que en el CAD tenemos informes diciendo cómo se hizo el juego, ¿qué te parece hacer un informe en el cual expliques cómo se hizo tu aventura? Ahí, barriendo para Sí, pues haré un informe, pues creo que puede estar bien. O sea, ya los tutoriales que he hecho, no estos últimos, hice uno, bueno, de hecho me grabé en Twitch en su momento, programando la aventura, y creo que me grabé programando toda la aventura, ¿vale? Por lo menos la versión sin gráficos, así que por ahí puedo reacordarme de cómo se hizo, porque lo que he liberado ahora es la versión con gráficos y sonido y con una serie de mejoras y una serie de cosas que todavía tengo que poner, o sea, de bugs que nunca se acaban. Pero sí, lo voy a... Te tomo la palabra y para el siguiente cat haré un cómo se hizo. Lo que no me acuerdo es la motivación que tuve en 2005 para hacer esa aventura. Porque tendría que bucear mucho más atrás, porque esto es un remake de 2005, mucho más extenso, ¿vale? Y no sé cuál era mi estado de ánimo y mental en 2005 para hacer una aventura tan oscura. Tendría que bucear un poco ahí, pero puedo hablar de todo este proceso, ¿sabes?
del remake del remake. Así que... Bueno, cuéntanos un poquito de qué va. Está hablando de la musa, pero... Ah, sí, lo voy a poner aquí. ¿De qué va la musa? Pues la musa... Es que si cuento mucho, tampoco puedo contar mucho, pero bueno. Hombre, sinopsis. La musa es un juego de ficción interactiva en el cual tú estás metido en algún lugar oscuro acompañado de esta mujer que es la musa, en la cual te dice que tienes que escribir en un libro, ¿vale? Y tienes que coger la pluma y escribir en el libro, ¿vale? Entonces, cuando tú escribes en el libro, pueden suceder cosas o no. Si tú escribes en el libro y la musa está complacida, salta una escena, ¿vale? Esa escena te propone algo, el cual tú tienes que hacer para salir de esa escena y volver otra vez al lugar donde está con tu musa, ¿vale? Y así sucesivamente. Sin embargo, si solo haces esto, cuando termina la última escena vuelves a la primera, ¿vale? Por lo tanto, tienes que encontrar una forma de escribir algo en el libro o bien de hacer algo en el tú para salir de este bucle, ¿vale? Y en eso consiste el juego. Es rejugable porque hay gente que a lo mejor al tercer comando o a la segunda escena dice, vale, ya lo he pillado, tengo que hacer esto. Y entonces, pero luego, como le he puesto una puntuación, pues a lo mejor lo rejuegan para hacer la máxima puntuación y ver todo el relato en sí, ¿vale? Y yo creo que con esto, o sea, no es una aventura de miedo, de terror, como pudiera parecer, pero sí que le quería dar ese halo de miedo, de terror, ¿sabes? Y en eso estoy muy contento. Luego he usado unas músicas que son gratuitas. Tienes que mencionar el autor que la ha hecho. Que el hecho de escoger música lleva su tiempo también, ¿eh? O sea, y creo que le han terminado de dar el empaque que yo quería para ser, en la medida de lo posible, impactante dentro de que es un juego de texto que no puede haber mucho impacto a priori. Pero me ha gustado darle esa atmósfera y por eso lo he liberado ya, porque no estaba totalmente contento con la versión solo texto, pero quería darle efectos multimedia, porque al final soy diseñador gráfico y la cabra tira al monte y lo quiero que quede todo muy bonito, ¿sabes? Y eso es un poco lo que te puedo contar. Si te cuento más, te cuento el juego y quiero darle opción a la gente a jugarlo. Bueno, también tiene ilustraciones, ¿no? Sí, nada, claro. Las ilustraciones son de Mónica Clavijo, que es mi pareja, que sí, se dedica, bueno, no se dedica profesionalmente a ilustración, pero dibuja muy bien, y estas son imágenes que hizo para el juego. Bueno, sobre eso explicándole yo qué es lo que se veía, y optó por hacer primeros planos de la gente que en cada escena hay, ¿vale? El favorito la ilustración favorita es la de la musa expectante. Si tú pones ex musa, es la que mira como para de medio lado. Esa es la que dice que más le gusta. O sea, la ilustradora dice, hostia, estas todas son bonitas, pero esta especialmente. Porque las ilustraciones de la musa en sí, ¿vale? De la musa que te mira, son de ella. Lo que pasa es que, claro, mucho más seria y con efectos, ¿no? Pero son de la propia Mónica. Y bueno, fue muy divertido, la verdad. Es verdad que hubo un tratamiento gráfico en las imágenes, porque las imágenes yo las he oscurecido. De hecho, es como el invertido de las imágenes que son originalmente de color azulado y tal, sobre papel blanco. Entonces miramos cuál era la mejor fórmula. Dime. Eso sería luego interesante meterlo en cómo se hizo. Sí. Ponga el proceso gráfico también, ¿sabes? Sí. Pues sí, lo podemos poner. Ya de que se vea el original y después de darle el tratamiento gráfico. Y cuando estuvimos contentos, pues ya lo liberamos. Sí. Son... la técnica que ha utilizado ella es técnica mixta. Hay lápiz, acuarela, también hay tinta china. Es un poco todo eso. Sobre papel de gramaje 300. Bueno, las cosas técnicas, eso ya tendría que hablar ella. Pero digamos que es un trabajo artístico que yo creo que le da muy bien, le va perfecto al juego.
Estoy muy, muy contento. No es porque sea solo mi pareja, no, realmente es que esto ha quedado como yo quería, ¿sabes? Vale, y dices que no recuerdas por qué algo tan oscuro en 2005, pero ¿por qué el remake de esta en concreto? Pues haciendo una retrospectiva a las aventuras que he ido haciendo, me parece que para mí era la mejor que tenía, a pesar de todos los fallos, porque era como la más adulta. La más adulta que cuando ya tienes 40 años dices, hostia, ¿qué podría hacer? Pues esto, ¿sabes? Es como que... ¿no? Y digo, hostia, ¿qué cosas ponía con 25 años, ¿no? Y por eso la escogí, porque creo que merecía un remake porque tenía muchos bugs, era una aventura muy sorda. No puse demasiadas palabras para escribir en el libro, esta tiene más. Y aquellas que daban muchos errores. Y digo, hostia, no es justo que quizá la aventura que más, con cuyo guión estoy más contento, sea tan injugable a día de hoy. Y por eso la hice. Un poco por eso. No sé. Vale, dices que no sabes en qué momento estaba, en 2005. Yo tengo aquí delante tu ficha en Wikicat y repasándola, se podría decir que es con la Musa abres el ciclo de tu juego experimental. Vale. Porque, por ejemplo, la Musa pone aventura experimental. Luego viene Withlade, que bueno, pues típica aventura de fantasía. Pero luego en 2007 tienes Diana, V925, y ahí a partir de ahí ya llega el Museo de las Conciencias y a partir de ahí ya llega bueno, hay que esperar un poquito a 2008 para las colaboraciones con Depressive y todas aquellas aventuras muy experimentales que eso a ti siempre te ha gustado mucho, el surrealismo y todos esos rollos, ¿no? El dadaísmo te ha encantado, ¿no? Sí. Yo creo que en 2005 la Musa fue el principio de tu experimentación con la ficción interactiva, ¿no? Digamos. Puedo estar de acuerdo. Sin embargo, la primera que hice de todas era la Casa del Olvido, que también tenía su toque, ¿vale? O sea, yo siempre he tenido una parte como dos vertientes, una más experimental y la otra más clásica, que es, por ejemplo, también Copérnico es aventura con puzzles, de festival de puzzles, ¿no? Y también la otra versión como más literaria. Es como hay dos facetas en lo que me gustan las aventuras conversacionales y la ficción interactiva y hago una cosa o hago otra. O sea, ahora la siguiente que haga toca más festival puzzle, ¿no? No sé, es un poco tampoco es que me lo planteé, ¿no? Pero sí, podría estar de acuerdo con lo que dices, sí. De acuerdo. Y pues, yo creo que ya hemos hablado suficiente de mí. Vale, así que nada, encantado de que... No sé si os ha gustado, no sé si os parece... Yo creo que llevamos casi 2 horas ya aquí. Llevamos 2 horas. Llevamos 2 horas, vale. Eso me va a tocar editar que la de Dios, ¿eh? O sea, me va a pasar toda la tarde editando porque lo quiero sacar hoy mismo. Así que nada. ¿Eh? ¿Dime? Hoy mismo, pues vale, pues luego te mando un correo electrónico con los enlaces pertinentes. ¿Vale? Correcto. Lo estaré esperando, bueno, voy a comer y lo estaré esperando como agua de mayo. Y nada más que decir por aquí. Retomaré el podcast como antiguamente, sacando episodios más asiduamente, porque es verdad que he tenido como unos 4 meses de parón. Como esto es gratis, tampoco hay que quejarse, o sea, quejarse al hospital. Y nada más por aquí. Nos despedimos. Adiós a todo el mundo. Última hora. Paren las rotativas. Que Juanjo tiene una novedad que incluir en el podcast, igual que incluye novedades en el CAD cuando ya se ha terminado de maquetar. Así actúa Juanjo, así es. Así que ahora vamos a añadir esta coletilla final del podcast para anunciar qué es lo que tenías que anunciar, Juanjo. Hombre, pues nada, que una de las ventajas de este medio es que sí que permite añadir algo justo que acaba de suceder, no como en algo editorial, algo impreso. Entonces, estábamos ya prácticamente en la despedida cuando se ha parado internet porque han anunciado la aparición de un nuevo podcast que llevábamos trabajando en él unos meses, ya 2 meses o más, por lo menos. Y entonces se trata un poquito sobre la aventura y
básicamente cómo nos iniciamos, cómo nos gustan que sean, qué nos gusta que tengan los juegos. ¿Cómo se llama el podcast para buscarlo y ponerlo aquí? Un momentito. ¿Cómo se llama? Conversacionales. ¿Perdona? Repite. Conversacionales. ¿Tienes algún enlace? A ver, vamos a ver. Conversacionales Podcast. Se iba a llamar Conversaciones Conversacionales, pero ya empezaba a ser un poco trabalenguas. ¿Lo habéis puesto en Twitter o algo así? Está en YouTube. Es una cosa curiosa porque está en YouTube, pero no hay imagen. Imagen fija, simplemente. Porque el texto también sirve para podcast, pues posteriormente en otras plataformas, pero de momento está puesto en YouTube. No lo encuentro. Pues eso, básicamente es Ricardo Ollón, o Tormenta de Plomo, el autor de Rescate 2019, yo y uno de los maquetadores del CAR, que es Tranqui69, que está haciendo la aventura casi original, una virguería de aventura. Pues nada, nos juntamos ahí y empezamos a hablar de temas aventureros, de cómo empezamos, cuál nos gusta más, qué nos gusta que tenga, qué no nos gusta que tenga, y tienen aquí invitados que hablan un poco, pues lo mismo, cómo se iniciaron en el género, qué conocen del género, lo que les gusta, lo que no, pero de una forma un poquito más resumida. Gente como Jacobo Feijó, el autor del libro Juegos, por ejemplo, y personajes como el Mesías, y o sea, gente que en el mundillo retro y del mundillo de aventuras es relativamente conocida, pues entonces siempre aparecen y dan su opinión sobre el tema este. Entonces es una cosa, no se toca actualidad, pero es una cosa en cuanto a conceptos básicos de aventura, pues puede estar interesante. Entonces, si queréis echar un vistazo, los episodios tampoco son tan largos. Uh-huh. Y me parece interesante. Si lo queréis. Pues sí, pues habrá que verlo, me interesa mucho. Yo lo he encontrado, está en YouTube. Se llama Conversacionales, episodio 01. Es del canal Tormenta de Plomo. ¿No tenéis pensado subirlo como podcast? Digo, porque si es solo texto... Sí, porque es que está en YouTube, pero curiosamente es una imagen fija. Simplemente indica quién participa y ya está. Y así que, claro, es un programa basado en sonido, simplemente, en audio. ¿no? Bueno, lo que vendría a ser un podcast. Yo os recomendaría que lo subierais a Anchor.fm porque es muy fácil. Es el plan. Lo que pasa es que no sé exactamente si lo subirá a iVoox o cómo se pronuncie o a dónde lo subirá. Pero claro, al estar basado simplemente en audio, pues no hay ningún problema en subirlo a una plataforma de podcast. Pero de momento, como primicia, pues ha salido en YouTube. Ahora veremos a ver qué tal repercusión tiene. Muy bien. Pues mira, ya tenemos plan para escuchar para esta tarde, mientras estoy pues maquetando yo también todo el podcast. Hemos pasado de 0 a tener 3 programas de podcast. La verdad, Bueno, ahora sí, si Juanjo lo permite, vamos a dar final a este podcast, que creo que ha dado más completo de lo que yo mismo esperaba. Espero que nos veamos para el CAP 56, ¿vale? Si es que no hay ninguna novedad destacable antes. Ahora sí, un saludo para todos. Adiós. Hasta luego.